Buenas tardes, les habla Milena Costa, bienvenidos una vez más al Noticieros al Día. El día de hoy vamos a iniciar con las noticias acerca de las capacidades financieras en Colombia y los resultados de la encuesta nacional sobre comportamientos, actitudes y conocimientos financieros. Para ampliar mucho más la información, nos encontramos con Fernanda Vargas, quien está con la doctora Laura Lara, experta en todos los temas relacionados con financiamiento. Milena, buenas tardes, así es. Hoy me encuentro con la doctora Laura Lara, quien nos hablará sobre las comparaciones internacionales. Doctora Laura, buenas tardes. Cuéntenos de qué trata todo esto. Comparaciones internacionales. Hemos realizado una serie de encuestas de capacidades financieras entre Colombia y 6 países más, entre ellos Armenia, Líbano, México, Turquía y Uruguay. Al ver sus diferencias, notamos que los colombianos obtienen claramente una planificación presupuestal y una marca orientación al logro de objetivos. Sin embargo, Colombia muestra un desempeño menos satisfactorio en cálculo de tasas de interés que otros países encuestados. El fiduciario de Rusia seleccionó a Colombia de un grupo de países solicitados para participar en el proceso de presentación e implementación. Estos países utilizados como comparadores están más relacionados entre sí por el especial interés en un nuevo instrumento de encuestas que por el conocimiento socioeconómicos. Otros análisis de los componentes de las capacidades financieras revelan que no era posible elaborar una puntuación única basada en índices para la captación financiera. Los colombianos encuestados se diferenciaron de los que viven en otros países. Mostraron una aptitud especial para planificar los gastos, para registrar el peor desempeño a la hora de hacer el seguimiento de la forma en que había gastado el dinero y de asignar fondos para gastos imprevistos. Con otros países donde se realizaron encuestas similares, la población colombiana fue la más orientada al logro de objetivos y al uso de información. Antes de tomar decisiones, Colombia obtuvo las puntuaciones medias más altas de todos los países. Los colombianos también obtuvieron los puntajes más altos. Los componentes de las capacidades financieras referidos a planificación presupuestal, vivir de acuerdo a las propias posibilidades y no gastar en exceso. Recibieron puntajes más bajos en seguimientos de los gastos y ahorros. En Colombia, los no impulsividad y la orientación al futuro más que el presente no fueron tan moderadas como en otros países, lo que condice con las bajas puntuaciones obtenidas en capacidad de ahorro. Los países sobre los cuales se dispone de datos referidos a las capacidades financieras muestran condiciones socioeconómicas diversas, sobre todo en relación con los logros educativos, la estructura de empleo y los flujos de ingresos. En este esquema, algunas características eran similares en todos los países, como la mayor proporción de mujeres a las muestras estadísticas 63% en Colombia. En cambio, el porcentaje de encuestados colombianos que no tenían hijos a cargo era del 61%. El de cualquiera de los demás países. El porcentaje de encuestados que había completado la educación secundaria variaba ampliamente del 20% en Nigeria al 69%,
en Armenia, pasando por el 45% en Colombia. Colombia tiene el porcentaje más bajo de empleados del sector formal que cualquiera de los otros países. Tanto Colombia como México registraban el menor porcentaje de encuestados que consideraban que sus ingresos eran estables del 30%. En cuanto al conocimiento financiero formales a nivel de respuestas correctas de los colombianos a las preguntas relacionadas con operaciones matemáticas, el valor del dinero en el tiempo y el concepto de interés que se paga sobre un préstamo conseguido con el países encuestados. Los colombianos muestran un desempeño relativamente satisfactorio en las preguntas referidas al concepto de interés que se paga sobre un préstamo, ya operaciones matemáticas básicas. Un porcentaje menor de respuestas correctas a las preguntas relacionadas con el cálculo de tasa de interés simple y a las preguntas sobre la tasa de interés compuesto que otros países encuestados. Los dejo más en estudio. Recuerde que habló Laura Lara. Doctora Laura, gracias por su información. Para continuar abarcando más sobre este tema, nos encontramos con la doctora Milena Costa, Laura Nomesque, Paula Vargas y Estefanía Pulido, quienes nos hablarán sobre los nexos entre las capacidades financieras, la inclusión financiera, conocimientos financieros, uso de productos financieros y acceso a las finanzas. Bienvenidas, cuéntenos de qué trata esto. Muy buenas tardes, sí señora, así es. El día de hoy les voy a comentar algunos temas relacionados con el financiamiento en Colombia. Por ejemplo, el diálogo y las políticas financieras suelen ser un poco complementarias en cuestiones relacionadas con la promoción o la inclusión financiera. En este caso, cabe comprender que los nexos que existen entre las cuestiones que pueden ayudar al diseño y a la orientación para la mejora de las intervenciones en materia de políticas. Realizamos un análisis asociado con los conocimientos financieros de 5 de los 10 componentes de las capacidades financieras. Realizamos un segundo análisis de los factores mencionados anteriormente y el uso de los productos financieros, en donde se concluye que el mayor nivel de conocimiento es asociado al uso de las cuentas bancarias. En cuanto al uso de las capacidades financieras, se concluye que existe una mayor probabilidad de utilizar productos de ahorro y crédito formal. También se pudo deducir que los corresponsales bancarios aumentan el acceso a los productos financieros formales solo para personas con capacidades financieras un poco relativamente elevadas. Así es, por eso es que hoy estaremos hablando sobre los diferentes personajes que a partir de sus investigaciones y encuestas decidieron darnos datos bastante valiosos acerca de capacidades financieras y conocimientos financieros. Luzardi y Tufano, en 2009, observan que las personas con escasos conocimientos financieros tienden a hacer sus pagos mínimos con tarjetas de crédito, pagar sus tarjetas con recargo de mora y también recurrir a fuentes de crédito informal. Por otro lado, Stein y Simon en 2009 muestran que las personas que cometen errores al calcular el interés y el valor futuro tienden a pedir más préstamos y ahorrar menos. Luzardi y Mitchell en 2009 explican que las personas con menos conocimientos financieros piensan menos en su jubilación y la gran mayoría de ellos no ha hecho un plan al respecto. A partir de las encuestas realizadas en hogares rusos, se demuestra que la capacidad de conocimientos financieros se presenta de manera significativa y positiva para la planeación de la jubilación. Bueno, buenas tardes, así es. Yo les hablaré sobre conocimiento financiero, capacidad financiera y uso de productos financieros. Aquí se realiza un análisis del cual se centra en 5 productos financieros comunes, como lo son las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamo formal, ahorro informal y crédito informal para determinar los conocimientos financieros, las capacidades financieras y las probabilidades de que se utilice cada producto, donde se logró establecer que la puntuación más elevada en conocimiento financiero se asocia positivamente al uso de cuentas bancarias, lo que es contrario al uso de otros productos como lo son tarjetas de crédito, préstamo formal, ahorro informal y crédito informal, los cuales no muestran una estadística significativa. Con estos resultados no es fácil determinar si es más probable
que las personas con conocimientos formales estén más interesadas en abrir cuentas bancarias o si las personas tienen más conocimientos debido a que se utilicen esos productos financieros. Bueno, este gráfico ilustra en mayor medida estos resultados mostrando el porcentaje de personas que tienen cuenta bancaria, préstamo formal y ahorros informales, divididos por nivel de capacidad financiera. Las personas con escasa capacidad financiera son aquellas cuyo índice de capacidad financiera es inferior a la mediana, y las personas con elevadas capacidades financieras tienen entre 1,5 veces y 2 veces más probabilidades de tener una cuenta bancaria o ahorros informales que las personas con escasas capacidades financieras. Asimismo, tienen un 35% más de probabilidad de tener un préstamo formal. Bueno, en esta gráfica también podemos observar que en cuentas corrientes, en escasa capacidad financiera hay un 18,3% y en elevada capacidad financiera un 27,1%. En cuanto a préstamo formal, en escasa capacidad financiera hay un 12,5% y en elevada capacidad financiera hay un 17%. También podemos observar que en ahorro informal, esta gráfica es la que tiene menor porcentaje, donde en escasa capacidad financiera hay un 3,3% y en elevada capacidad financiera un 6%. En esta sección se analizan los datos sobre capacidades financieras con los datos de infraestructura financiera municipal para comprobar si el mayor acceso a los servicios financieros a través de los corresponsales bancarios se asocia a un mayor uso de productos financieros y de qué manera esto se correlaciona con las capacidades financieras. Como se analizó en la sección 2, solo alrededor del 25% de los colombianos afirma tener una cuenta formal y el 14% declara poseer una tarjeta de crédito. Un primer paso para incorporar más personas en el sistema bancario formal consiste en proporcionar puntos de acceso para las instituciones financieras. La Superintendencia Financiera, el Banco de la República y la Banca de Oportunidades recopilan datos integrales sobre el número de sucursales bancarias que hay en cada municipio. El gráfico 6.3 ilustra la distribución de las sucursales bancarias en los 123 municipios incluidos en las encuestas sobre las capacidades financieras en Colombia. 13 municipios no tienen sucursales bancarias y los restantes tienen entre 1 y 3 por cada 10.000 adultos. Colombia cuenta con un promedio de más de 2 corresponsales bancarios por cada 10.000 adultos, lo que supera las 0.8 sucursales bancarias de los mismos. El gráfico 6.3 también muestra que en estos municipios los corresponsales proporcionan más puntos de acceso que las sucursales bancarias. Los resultados indican que los corresponsales bancarios aumentan el acceso a productos financieros formales, solo para personas con capacidades financieras elevadas. En los cuadros D.4 y D.5 se analiza si la presencia de las sucursales bancarias y corresponsales bancarios en un municipio está relacionada con el uso de productos financieros reportada en la encuesta sobre la capacidad financiera en Colombia. Si bien las relaciones no son causales, estos resultados muestran que las sucursales bancarias se asocian positivamente al uso de una cuenta bancaria solo en el caso de las personas con capacidades financieras elevadas. Bueno, doctoras, gracias por su tiempo de información. Les habló Fernanda Vargas para Noticias al Día. Continúen en estudio. Fernanda, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado. Hasta aquí Noticias al Día. Feliz tarde.